esta comunicación se contextualiza en una investigación que estamos arrancando conjuntamente Carla Rivera y yo, y por tanto la comunicación pues, la vamos a hacer entre las dos. Y la comunicación se contextualiza en un proyecto de investigación, en un I+D, que se llama Mover, sobre movilidades desbocadas. Y el marco concreto es el de la investigación sobre movilidades miserables que se está llevando a cabo en Barcelona desde finales de 2020, hace muy poquito que hemos arrancado. En el momento actual estamos diseñando el abordaje en campo del marco de investigación centrado en esta fase inicial en la movilidad de las personas en situación de sin hogar, en contexto de calle. Es decir, la movilidad de las personas que no pernoctan en ninguna vivienda ni equipamiento temporal en la ciudad de Barcelona, comúnmente llamadas como personas en calle, en situación de calle o sin techo. Sus movilidades físicas, sus trayectorias, sus movimientos en el interno de la ciudad. Como se apunta, el objeto de la investigación es conocer las movilidades cotidianas de las personas que sufren esta situación. Es relevante contextualizar su condición diaria. Nos referimos a personas sin prácticamente recursos en todos los aspectos, recursos económicos, sociales, habitacionales, ni de apoyo de las estructuras públicas. Esto significa, en cuanto a su movilidad, un flujo de itinerarios complejos, normalmente con todas sus pertenencias a cuestas, y orientados a satisfacer necesidades básicas, alimentación, higiene, pernocta, algunas gestiones imprescindibles, circunstancias todas ellas que dan una particularidad muy específica a sus movilidades. Por tanto, debido a tratarse de personas desposeídas de autonomía para satisfacer las necesidades más básicas, se ven condenadas a tener que deambular de forma permanente de un lado a otro. Viven en movimiento permanente. Y es por este motivo que sus lógicas de movilidad son únicas y tan distintas en su conjunto a cualquiera de las posibles en el conjunto del resto de la sociedad. En este sentido, y en el contexto del tema que nos ocupa y comenzando a dar sentido o razón del título de la comunicación, que es Sin hogar, margen en movimiento, como os decía, en este sentido y en el contexto de la investigación, el diálogo entre, perdón, en el contexto del seminario, queremos presentaros o abrir un poquito la discusión sobre el diálogo entre los conceptos de margen y de periferia, entendidos como la frontera o el paso entre barrio marginal y barrio periférico en el contexto de la espacialización en términos de barrio, de las diferencias clásicas entre clases laboriosas y clases peligrosas, Chevalier, y antes entre proletariado y lumpenproletariado. Intuimos e insistimos en advertir el carácter incipiente de nuestra investigación que en la población objeto de nuestro estudio esta dicotomía margen-periferia no se cumple, y no se cumple en relación a una concreta circunstancia, que es la espacialización. De hecho, y en relación no a las personas que sufren exclusión residencial y son categorizadas como personas sin hogar, sino en relación a la categoría en sí misma de sin hogar, de sin techo, homeless, de indigente u otros afines, entendemos que están endémicamente contenidas en lo que clásicamente se dio en llamar marginalidad, concepto actualmente casi sustituido por el presuntamente neutro pero igualmente estigmatizante de exclusión social. Efectivamente, la condición excluyente del concepto de exclusión va con la persona. Son de hecho consideradas como personas marginales, o dicho de otro modo, la categoría no opera en ellas como un vector de espacialización, sino que se convierte en un elemento de su carrera moral. Ellas son margen. Allí donde se encuentren, supone una célula de marginalidad inserta donde quiera que se hallen, corresponda o no a una determinada espacialidad. Doy la palabra a Carla. Gracias, Joan. Bueno, pues retomando la introducción que ha hecho Joan, ¿no? Yo quiero empezar con la pregunta que ha planteado Joan, ¿no? ¿Por qué el título que abre pues, estas jornadas de margen y periferia, pues, ¿por qué no opera, ¿no? En las personas
que se encuentran en situación de sin hogar. ¿Por qué rompe esta categoría, ¿no? Pues bueno, porque no importa dónde se encuentren, las personas que se encuentran en situación de sin hogar son constitutivas, como ha dicho Joan, en sí mismas de ser margen. El margen está en su cuerpo y no está en el espacio, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo radicalmente singular del caso que aquí nos ocupa en relación con las personas que se encuentran en situación de sin hogar? Pues no es tanto que no opere esta distinción de margen y periferia, como ya ha introducido Joan, sino que esta distinción entre lo que es margen y lo que es periferia en algún momento ha dejado de operar. Es decir, que en algún momento sí que operó, pero en algún momento dejó de operar, ¿no? Es decir, la dimensión territorial, la espacialidad, como ha introducido Joan, pues pudo tener en algún momento una importancia primordial para la explicación de su caída en la calle, ¿no? Como tal. Pero ¿qué pasa? Que una vez habiéndose quedado sin hogar, pues esta categoría de la espacialidad ha dejado de jugar un rol fundamental en su identidad. Ya no importa dónde, el lugar ha dejado de tener una importancia fundamental en hacer de una periferia un margen. Si en un momento la persona pudo haber sido desplazada del centro hacia la periferia y entonces haber quedado marginada, una vez ha perdido su casa, su vivienda, su hogar, el lugar ha dejado de ser importante para hacer de esa persona un margen, ¿no? Un desecho. Y es en este sentido que afirmamos que no importa el lugar, las personas sin hogar pues son margen en cualquier rincón de la ciudad, ¿no? Es más, precisamente es en el abandono de su hábitat periférico donde yace el fondo de su marginalidad. Claro, nos atrevemos a decir pues, que las personas sin hogar están encarceladas de algún modo en el centro, en el mismo adentro de la ciudad. En haber adoptado el espacio público como lo que nunca y bajo lo que ningún concepto podría ser, esto es como alguna forma de hogar, pues devienen invisibles sujetos que están atrapados, como diría Harvey, ¿no? Pues en el mismo espacio urbano. Su imagen encarna el drama de haberlo perdido todo, porque no hay ninguna dignidad posible sin algún atisbo de intimidad, sin una posibilidad de diferenciar la vida pública de la vida privada, sin que puedas decir lo que quieres compartir de lo que no quieres compartir, no hay ninguna dignidad que sea posible y por eso mismo estás atrapado en ese exhibicionismo del espacio público. Y ante la falta de hogar es en este sentido que afirmamos que no existe distinción alguna entre vida privada y vida pública. Y es por esto que el rostro de la persona que se encuentra en situación de sin hogar narra de por sí misma la experiencia desubicada y dislocada, de no tener un punto fijo al que regresar, de no tener un punto fijo de retorno, de no tener en definitiva un lugar en el mundo, ¿no? Entonces, la falta de hogar hace del ser la frontera absoluta entre cualquier modalidad de adentro y de afuera. Y que repasemos esta frase, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues la falta de hogar, la falta de vivienda, la falta de casa hace del ser, es decir, del cuerpo de la persona sin hogar, la frontera absoluta, es decir, la distinción entre cualquier modalidad de adentro y de afuera. No hay muro posible, no hay techo posible, no hay pared, no hay ventana posible que diferencie el margen de la periferia. Es el mismo cuerpo de la persona y no el espacio el que hace esta diferencia. Es decir, la espacialidad, como decía Joan antes en la introducción, pues ha hecho perder la importancia a lo que hace del margen la persona que se encuentra sin hogar. Esto es lo más singular de la situación, ¿no? Los cambios de lugar de las personas que se encuentran en situación de sin hogar. Y es su nomadismo estructural lo que rompe cualquier marginalidad que pueda asociarse a una espacialidad. Es decir, pues de nuevo, ¿no? Como comentaba antes Joan, las personas sin hogar están radicalmente atravesadas por la espacialidad y es por este motivo que rompen de nuevo pues, cualquier margen posible entre margen y periferia. Son margen en el mismo adentro, en el mismo centro de la ciudad y no en el afuera. Es decir, no se les puede ir a ver cómo se va a ver un barrio marginal, ¿no? Un barrio periférico. Agitándose de un lugar a otro, la persona sin hogar vive en una intemperie móvil, existe en sí misma, es ella misma una movilidad forzada.
Y es así como de a poco se hace una movilidad miserable, que la etimología de la palabra miserable es la desgracia, está habitada por la desgracia, ¿no? Por la vulnerabilidad. Y es de alguna manera lo que diría Cortázar, ¿no? Cuando narra que abajo y arriba ya no quiere decir nada cuando ya no se sabe dónde se está. Y es aquí cuando llegamos a la pregunta fundamental, ¿no? Que es, ¿acaso se puede vivir en ningún lugar? Un ser como el suyo, cuya existencia se produce sin techo ni muros, es la de una persona que está encerrada afuera, no está encerrada adentro, está encerrada afuera. Y es una afuera que es para sí su cárcel. Es decir, es el hogar, es el adentro, la condición de posibilidad de que pueda haber una marginalidad en la periferia. Si no hay un hogar, si no hay una vivienda, si no hay una casa, viviendo en el mismo afuera, se es margen sin periferia. Su lugar es el de un lugar movimiento, por lo tanto, del que no se puede mover, aunque se pase el tiempo desplazando su cuerpo de un lugar a otro. Es decir, aunque vivan en un permanente movimiento, la persona sin hogar no puede escapar su hogar movimiento y esta es su cárcel. Es en este sentido que la ciudad deviene cárcel para la persona sin hogar. Lleva hasta las últimas consecuencias la naturaleza nómada del ser urbanita y la condición de uso del espacio público. Su rostro, como decíamos antes, ¿no? Encarna el fondo de lo que es lo urbano perturbado, es decir, la integración exagerada de la movilidad en la vida cotidiana. Y ya no diría la vida cotidiana, sino diría la vida íntima, es decir, la movilidad ha atravesado por completo la identidad íntima de la persona que se encuentra en situación de sin hogar. Y hasta este punto es que ha quedado vertebrada por aquella, ¿no? O sea, la vida de la persona sin hogar es su movilidad. Y es por esto que encarna paradójicamente el exponente máximo de la personalidad urbana, ¿no? Su visibilidad es pues la de un personaje que es absolutamente público y que está permanentemente en situación de exhibición, ¿no? Y es en este sentido que resume la idea misma de marginación social, pues ha sido expulsado de cualquier punto estable del orden social, ha perdido sus referentes primarios en el interior y ya no tiene ni un lugar laboral y tampoco tiene un hogar, ¿no? Y ha sido esborrado, ha sido como dado de baja de la vida social. Su lugar es el del no lugar y por eso pues, nuestra intervención no está contextualizada, ¿no? A diferencia de las otras, porque su vida es la del no lugar y ocupa precisamente pues, los espacios que son la negación misma del lugar, que son los vestíbulos de las estaciones de tren o de metro, los bancos públicos, los cajeros automáticos, las antesalas de los comercios. Es decir, no tener un domicilio, en definitiva, es no tener una identidad individual reconocible. Es verse convertida en un cuerpo rondador que termina deviniendo parte del paisaje urbano de las grandes ciudades. Viven en perpetua transhumancia y su identidad urbana, y retomando pues, el tema de las jornadas, ¿no? Laboriosa y peligrosa, no es nada más que un pleonasmo anónimo y marginal a ojos de, como se ha comentado, pues la ciudad total, ¿no? ¿Y en qué sentido nos atrevemos a afirmar o a hablar, ni que sea ya no afirmar, sino hablar de una identidad de la persona sin hogar? Pues bien, porque a diferencia de los vectores de raza, de género, de clase, que pueden interactuar entre ellos, ¿no? Es decir, diferentes razas pueden interactuar entre ellas y de hecho interactúan, diferentes géneros y interactuamos entre nosotras y diferentes clases también. Las personas sin hogar, fuera de un contexto que no es el de la necesidad, sino que es el de la pura relación entre sujetos, no hay relación entre una persona que tiene hogar y una persona que no tiene hogar. En una relación de sociabilidad no hay esa relación, entonces podríamos afirmar que sí que hay un vector diferencial en las personas que se encuentran en situación de sin hogar. ¿Y qué es lo que los identifica? Y por eso la palabra identidad, ¿qué identifica a las personas que se encuentran en situación de sin hogar? Que no se relacionan con las personas que sí que tienen hogar. Así que recuperemos la pregunta fundamental, ¿no? ¿Se puede vivir en ningún lugar? Pues bien, esta es la pregunta que rompe la frontera entre el margen y la periferia en el caso de las personas que se encuentran en situación de sin hogar. Sí que se puede vivir en ningún lugar, pero a condición de no ser nadie, de ser el propio margen en el mismo centro, en el mismo adentro
de la ciudad. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Carla y Joan, por esta última presentación. Yo creo que, bueno, hay bastantes elementos como para abrir un buen debate conclusivo. No sé quién quiere tomar la primera palabra. Yo, desde luego, renuncio porque en realidad no sabría por dónde empezar, pero pues, es claro, esto es un festín. Yo creo que cada uno de los asuntos es que sería bueno, es un festival, no sé. Todos son, además, todos a mí al menos me involucran de una forma u otra directamente, ¿no? Entonces, no sé, a ver si alguien tiene si alguien no se siente tan desbordado como yo y es capaz de pensar algo concreto sobre algo concreto que se haya dicho. Bueno, yo tengo una pregunta, pero como ya he hablado, ya he presentado todo, igual alguien más quiere romper el hielo, pero si no, yo la tengo. Bueno, mi pregunta está relacionada a esta última presentación, porque precisamente durante los últimos 3 meses he estado trabajando como operador social en un centro de gente sin techo y siguiendo todo el proceso de, digamos, de desesperación al cerrarse la estructura de emergencia en que estaban amparados los habitantes, que es un barrio de la extrema periferia de Roma, casi ni se considera la periferia, es el barrio de Ostia, que además es el barrio donde yo hice mi tesis de doctorado. Y realmente en los 3-4 meses en que estuve trabajando allí, llegué a tener, bueno, bastante confianza con las personas que allí vivían y de hecho la sigo hablando con ellos y viéndolas a veces ahora que el centro ha cerrado y viven en unas tiendas de campaña, en un camping cerrado, pagado por una cooperativa que le hizo el favor de alguna manera, porque el ayuntamiento se desentendió totalmente. La verdad es que mientras escuchaba vuestra presentación, intentaba encajar la imagen concreta de las personas con que yo me relacioné, las 20 personas con que yo me relacioné durante estos últimos 3 meses, con esta imagen de la absoluta falta de identidad y absoluta falta de encaje en el mundo social, de quien no tiene hogar y que está obligado a vivir en no lugares y en espacios que no tocan de alguna manera. Y de alguna manera no me resultaba muy fácil porque mi percepción es que a pesar de mis pensamientos iniciales acerca de los sin hogares, mi sensación ha sido que la capacidad de reelaborar la situación de sin hogarismo, por así decirlo, y de alguna manera de tomar el pelo a la propia definición para construir una identidad y una sensación de ser y de poder ser y de tener un lugar en la sociedad a pesar del hecho de no tener lugar físico, yo creo que era lo que más dominaba las vidas de estas personas, o sea, la capacidad de tener una identidad y de tener un lugar en la sociedad a pesar de no tener un hogar. Y eso para mí me ha desafiado muchísimas categorías, ¿no? Porque veía que pues son personas reconocibles, con unas historias y unas relaciones y un lugar en el mundo a pesar de no tener el lugar oficial que sería la vivienda, ¿no? Y bueno, esto me hace pensar mucho a también la marginalidad en general, o sea, por cuanto nos obstinemos a considerar marginales ciertos barrios, la vida que transcurre en ellos puede ser muchísimo más relevante por las personas que ahí viven que el propio estigma a los cuales están sometidos. No sé si estoy haciendo un paso demasiado grande del ejemplo de los sin hogares al ejemplo del margen en general, pero creo que el hecho que hayamos cerrado con la cuestión del sin hogarismo, si el margen en movimiento, nos ayuda a reflexionar también sobre el margen en general. De hecho, a mí me llamó mucho la atención en la reunión final en que la cooperativa anunciaba a esa gente que
no había ninguna solución, que el centro estaba cerrando y que iban a vivir en unas tiendas de campaña, en las cuales al final se encuentran bastante bien, porque están en medio del bosque, se sienten como unos indígenas, ¿no? Pero obviamente es todo muy surreal. Y me acuerdo de este momento en que uno de ellos, Mario, precisamente, al ver la dificultad de la jefa de la cooperativa nombrarlos, dijo, bueno, puedes decir que somos diferentemente ricos. Y de alguna manera, tomando el pelo completamente a la hipocresía, a la incapacidad de definir, a la incapacidad de relacionarse, y de hecho mostrando una capacidad simbólica y representacional muchísimo superior a los que tenemos hogar, ¿no? Y no sé si esto de alguna manera para mí invalida ciertas sensaciones de exclusión absoluta del ámbito del discurso y del ámbito de la representación, a quien sencillamente le falta una vivienda, no una identidad. No sé si esto es algo que puede dar pie a un debate. Sí, Bueno, gracias. sí, tranquilo. Dale. ¿Sí? ¿Voy? Sí, gracias. Sí. Bueno, un poquito por la referencia que hacía Stefano, ¿no? Yo creo que veo y entiendo lo que planteas, Stefano. Yo te diría, bueno, por un lado, por lo que también me ha parecido entender de la dinámica de estas personas, que entiendo que están de alguna manera agrupadas y que conforman un colectivo y que tienen un nivel o tienen un desarrollo en su agencia, digamos, que lo tienen, hasta donde yo sé y conozco, no es lo habitual. De hecho, las personas normalmente están en situaciones muy individuales, muy solas, a veces cuando se encuentran varias personas en contexto ciudadano, bueno, comparten de manera muy esporádica y incluso para mí fue muy interesante cuando empezaron a ver lo que aquí en Barcelona ciudad se llaman asentamientos, ¿no? De personas en situación de sin hogar, cómo el ayuntamiento desplegaba recursos sociales con una doble, bueno, siempre existe esa doble vertiente, por un lado de ver qué puentes o qué recursos sociales podía desplegar hacia, pero a la vez de conocer y saber qué dinámicas podían generar estas personas en el momento de agruparse, que tengo la intuición que es algo que, digo, tengo la intuición porque no acompañé hasta el fondo su trabajo, que Cecilia Bernano en su tesis también trabajó. ¿Dónde quiero ir a parar? Así como, por ejemplo, en América Latina hay por ejemplo, en Brasil, ¿no? los distintos movimientos organizados, movimientos en teto, movimientos en terra, que no es exactamente lo mismo, que no es que tengan agencias, sino que están políticamente organizados y tienen un espacio. En contexto europeo, o al menos en el más inmediato de aquí, es exactamente lo contrario. Son personas... Son sujetos que están absolutamente desactivados desde su agencia y su capacidad política, y a las que de alguna manera se les obliga, igual que se obliga a todo sujeto estigmatizado a asumir la identidad que se le otorga, pero a estas personas es brutal la identidad que tienen que asumir a nivel estético, comportamental, de cómo dirigirse, no dirigirse, qué les está vetado qué les está vetado ser y hacer. Tienen que asumir una identidad, en tanto que personas en situación de sin hogar, pesadísima. Y sí que, por ejemplo, en las relaciones de estas personas con los profesionales de ámbito social que en principio trabajan con ellas y por ellas, y que es así, pero hay una relación de poder, de dominancia de unos sobre otros, y un relato construido respecto a lo que la propia persona sabe que tiene que decir desde su identidad de persona sin hogar para conseguir el beneficio social, que es brutal. O sea, sí que veo lo que tú dices en algunos colectivos, y que por supuesto que cada persona intenta elaborar su estrategia en la medida de cuando puede o como puede para reivindicarse a sí misma como quien quiera ser, pero a la vez la identidad que tienen que asumir en tanto que personas sin hogar yo creo que pesa muchísimo. No sé si me hago entender o me enrollo como una persiana.
Gracias, Mónica. Con gusto. Bueno, acá dentro del contexto latinoamericano, específicamente en Medellín, este tipo de personas destechados se les conoce como caracoles. Entonces, los caracoles son los que llevan su casa a cuestas. Y cuando tenemos una visita importante en la ciudad, el municipio sale a recoger los caracoles porque hay que arreglar la casa para la importante visita. La última fue en el 2017 cuando nos visitó el Papa Francisco. Entonces, desde muy temprano empezaron la recogida de los caracoles. Pero bueno, el panorama es triste, pero el municipio ha implementado mensualmente recoger los caracoles por sectores y prestarles baños, unas especies pues, de baños públicos para que se duchen. Tienen también colectivos que ayudan a motilarlos, a mejorar un poco su presentación física. Eso sí, voluntariamente acuden los que quieran, pero quería decir que son conocidos, pues por lo menos acá en Medellín, como los caracoles. Ya, eso era lo que... Yo me quería sumar un poco pues, a lo introducido también por Estefano y la respuesta que ha dado Joan. Claro, yo tampoco me atrevería a decir como pues eso, ¿no? Como que la identidad de la persona sin hogar es un nadie y es un concepto monolítico que está totalmente desarraigado de cualquier relación social, ¿no? Y de hecho hay un debate que lo hemos comentado con Joan alguna vez, ¿no? Entre pues, Bachiller, Lanchione, que están como intentando recuperar pues, los conceptos de desterritorialización y de reafiliación en contra de las teorías de Castel, de desafiliación en el espacio, ¿no? Y como un poco devolviendo la posibilidad de autonomía, ¿no? Y quitando la importancia, no la importancia, pero sí la determinación del espacio, que al final es pues el tema de siempre, ¿no? De hasta qué punto determina la condición social y del espacio pues la capacidad de autodefinirse en una propia identidad, ¿no? Y yo no vivo en primera persona el sinhogarismo y no me atrevería a responder esta pregunta, ¿no? Lo que sí que creo que cuando Estefano introducías esta pregunta, pues utilizabas la expresión del a pesar de, ¿no? Es decir, como el a pesar de esta situación, pues yo me reafirmo, ¿no? O en lo que diría Bachiller, pues yo me reafilio, ¿no? O en lo que diría el Anchione, pues yo me desterritorializo, ¿no? O sea, es como todo lo mismo, ¿no? Pero al final lo que es como que yo desobedezco. Lo que pasa es que, ¿es esto una autonomía? Pues bueno, esto es otra pregunta, ¿no? Que yo creo que es aquí en el punto. Estos intentos de, sí, como de movimiento y de ruptura o de línea de fuga, pues existen, ¿no? Es que se producen. Lo que pasa es hasta qué punto esto realmente deviene una autonomía suficiente como para poder deshacerse de ese estigma, ¿no? Porque pues todos los colectivos de, no sé, pues de cierta raza o de cierto género, de cierta clase, pues las luchas por el reconocimiento son para que se los reconozca como tal y no quieren por lo general, ¿no? Como dejar pues esa etiqueta, ¿no? Como ese label. Pero en el caso del sin hogar, es decir, se tiende hacia el deseo del dejar de ser en algún momento sin hogar. No se desea quedar permanentemente en esa categoría del sin hogar. Es decir, hay una lucha, una agonía de fondo en lo que les hace y lo que les da esa identidad y en lo que quieren ser organizándose y reafiliándose, ¿no? O desafiliándose o desterritorializándose, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay una diferencia, ¿no? Y que si bien puede haber esos movimientos y que yo no soy nadie como para decir que que las personas sin hogar pues lleven el nadie encima, ¿no? Y como decía también ahora Mónica, pues que su caracol sea ese nadie, porque pues que no hay legitimidad como para afirmar algo así. Sí que pues
daría atención a cómo introducías la pregunta, Estefano, del a pesar de, ¿no? A pesar de siempre está esa etiqueta y a pesar de, es decir, es como si hubiera ese sustrato, ¿no? Que hasta que no desaparezca eso, pues aparte de eso, pues difícilmente puedo reconocerme como otra cosa que, ¿no? Es decir, son los movimientos de reafiliación y de desterritorialización una condición suficiente como para tener una autonomía que pueda garantizarme a mí la identidad que yo decida. Bueno, no sé, esa es la pregunta que tampoco la hemos resuelto, ¿no? Y que quizás, pues, como decía Joan, nuestra investigación también es muy incipiente y ese será el camino y la pregunta a responder, pero, bueno, es una duda, ¿no? Ya. Yo tengo una pregunta para Carla y para Joan. No sé si de pronto en Europa se dé el fenómeno de los habitantes de calle, que llamamos acá, pero semidestechados. Hablo esto porque en ciertos sectores de la ciudad de Medellín se ha venido presentando el fenómeno de la población indígena que se viene de sus resguardos a la ciudad, alquila dónde dormir y entonces tienen un techo para dormir o para refugiarse de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces pagan por esas 12 horas y el resto de su hogar es la calle. Entonces habitan la calle, no sé, son, diría yo, como semidestechados, se podría decir, pero no sé si esa situación de pronto ustedes la han visto o será un fenómeno latinoamericano. Yo lo he vivido en Medellín y conozco que tienen alquiler para vivir por 12 horas. 6 de la tarde, 6 de la mañana, y de 6 de la mañana a 6 de la tarde el hogar es la calle, el espacio público. No sé si allá se dará este fenómeno. Sí, bueno, por el tema, digamos, llamémosle como técnico, ¿no? De tener o no tener de no dormir al raso o dormir al raso, aquí también existe, y la diferencia, digamos, nominal que se utiliza es cuando se habla sin techo, esta persona es un sin techo o una sin techo, o sin hogar. Sin techo es la persona que duerme al raso, en el argot, digamos, más técnico profesional, y sin hogar es la persona que también, digamos, está en una situación de sin hogarismo, pero duerme en algún equipamiento municipal, duerme en algún espacio en el que tiene donde dormir, pero durante el día no tiene un lugar en el que estar y está obligada a estar dando vueltas por la calle. En cualquier caso, y aprovechando el matiz que tú hacías y la aproximación en América Latina, ambas definiciones son las definiciones que nacen del estigma, porque en cualquier caso de lo que deberíamos estar hablando es de personas en situación de exclusión residencial. Cuando hablamos de sin techo, de sin hogar, de população de rúa, como es en Brasil, de caracoles o tal, lo que estamos haciendo es hablar a unas personas desde un estigma, en el que el problema que les estamos atribuyendo no es que no tengan un hogar. De lo que les estamos acusando es de tener algún tipo de desviación que hace que estén sin hogar, sin lugar donde vivir. Cuando una persona que no tiene casa no la llamamos como sin hogar, cuando hablamos, por ejemplo, aquí de personas en situación de exclusión residencial, entendemos que esa persona no tiene casa, pero no tiene desviación. Yo creo que es un tema que aquí se introdujo conceptualmente cuando, a través de la proliferación de desahucios de gente a la que desahuciaban y dejaban en la calle, se empezó a diferenciar como muy claramente de que una persona es alguien desahuciado y otra cosa es un sin hogar. El sin hogar es el que tiene la etiqueta del estigma, ¿no? El desahuciado solo sufre exclusión residencial. Bueno, me parecía que era pertinente el comentario. Correcto, gracias. Bueno, a mí me gustaría comentar algo respecto, bueno, a esta última presentación que me ha parecido muy interesante y muy apasionada también.
Lo que comentabas, Carla, sobre los sin techo que están en una situación de ningún lugar, ¿no? O sea, que duermen en los sitios que llamaste como no lugares. Se me ocurre que si te fijas, si nos fijamos, no son exactamente los no lugares, son los únicos techos que se pueden encontrar en el espacio público. Y si un árbol podría garantizar permeabilidad, posiblemente dormirían debajo de un árbol, ¿no? Y de ahí me preguntaba sobre la cuestión de la identidad y quería preguntarlo, bueno, lo dejo así al debate. Me parece que la identidad que no han rechazado, si ponemos la cuestión del margen que ponéis es muy interesante, también tampoco lo tengo muy claro si la margen sería el otro o sería hacia algo más íntimo, ¿no? Como estabais comentando. Pero me parece que una identidad que no han rechazado es la cuestión cívica y la cuestión urbana, porque no abandonan la ciudad, no se van al campo, no es tan común, digo yo, ¿no? Quizás soy ignorante sobre el tema, pero no es tan común encontrar en sitios rurales personas sin techo. Y no sé, ¿qué opináis sobre esto? Hola, yo quisiera decir algo un poco antes de esta cuestión de lo rural y lo urbano. También preguntar, pues claro, tener esta distinción que se habla de casa y hogar, ¿no? Porque pienso en el caso que presentaba Marcos en la prisión y esta gente tiene una garantía, una de las pocas garantías que se puede tener en una prisión, que es la de tener un techo, ¿no? Y justamente una serie de servicios. Pero es justamente estar en la prisión añorando un hogar. Y yo creo que aquí es donde se da cuenta, o sea, se puede dar uno cuenta de la dimensión móvil también de a qué es lo que se está defendiendo, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, el sindicato de personas Ensayar también muestra una reivindicación para acceder a algo, pero están accediendo al deseo individual, herencia del principio capitalista de tener una propiedad privada, o a una cuestión que está mucho más asociada a establecimiento de redes de significación con lugares, con memorias, con rostros, que es esta idea del hogar que realmente no tiene una asociación en el cuerpo individual, sino más en un cuerpo social, ¿no? Entonces, me parece que justamente la movilidad entre esta idea de qué es el hogar, qué es la casa y qué es lo que yo estoy buscando como representación, entran también a dar sentido a las figuras pues de las personas o de los casos que hemos visto hoy, ¿no? Porque en ese sentido, ¿cuál es el hogar de una persona que puede estar en prisión durante 20 años y qué es lo que está añorando y qué es lo que está buscando, ¿no? También como para ver cómo al final de cuentas estas nociones de margen y de periferia también, como ya lo iban diciendo anteriormente, se están transformando. Seguramente una persona sin hogar en el campo, seguramente que tiene una relación diferente. Yo pienso en casos como clásicos de las figuras en la ruralidad y se habla de, no sé, el loco del pueblo o la bruja del pueblo, como en un contexto como en Latinoamérica. Pienso que también ocupan un rol diferente al que ocupa la persona sin hogar, ¿no? En la ciudad, también como que entra en juego en otros tipos de dinámicas y también abraza un ciudadanismo y un comportamiento del lenguaje de la ciudad. En relación a todo lo que tiene que ver con teoría alrededor del sinhogarismo, se define hogar a través de tres ejes. Uno es el derecho legal sobre el lugar en el que vives. Si tú tienes derecho legal, contrato de alquiler, o dicho de otra manera, si a ti te han dejado una habitación o está realquilado y te pueden expulsar en cualquier momento, o te pueden desalojar legalmente porque hay una orden de desalojo, tal, no tienes ese derecho legal de usufructo. Que sea un espacio seguro, que no se te pueda caer encima, que no sea un lugar insalubre en el que tu salud pueda verse perjudicada, el lugar en el que vives, y que puedas desarrollar tu intimidad y sentir que ese es el espacio de tu intimidad. ¿Vale? Se entiende que se tienen que cumplir las tres, que si una de las tres no se cumple está en riesgo, pero que si dos de las tres, cualquiera de estas tres, dos no se cumplen,
se entiende que la persona está en una situación de exclusión residencial, no tiene un hogar en el que vivir, ¿no? O sea, bueno, a mí es una manera de organizarlo que creo que es funcional. Respecto a lo que comentaba Antígone, llevo un tiempo a Antígone trabajando alrededor de un momento de la Odisea, en la que, un momento muy famoso, en el que Odiseo le dice a Polifemo, al cíclope, yo no soy nadie, ¿no? Para justificar, para que luego el cíclope pues, quede como un loco cuando diga que quien le había vaciado el ojo no es nadie. Pero a mí me puso en la pista un psiquiatra que se llama Joseba Chotegui, que elaboró el síndrome del inmigrante a través de este concepto, ¿no? Y a través de este yo no soy nadie, y tirando del hilo de Odiseo, te das cuenta de que al margen de la astucia de Odiseo al decir su frase, realmente Odiseo no es nadie, porque en el momento en el que Odiseo hace eso al cíclope o en todo su itinerario, él no puede acogerse a su vida anterior, no puede acogerse a su reino, no tiene a su familia cerca, no tiene un reino sobre el que reinar y por tanto él no es nadie, en cualquier caso no es Odiseo y no tiene su identidad. En todo caso intentará asumir una identidad en cada contexto hasta que llegue otra vez a Ítaca, llegue a su casa, ¿no? Y me está dando mucho que pensar alrededor de la situación de las personas en situación de sin hogar, ¿no? Mira, fijaros, aquí en España, hasta hace muy pocos años, no más de 15, el nombre genérico que se atribuía a todas las personas sin hogar era transeúntes. La gente sin hogar eran transeúntes. En el sistema de servicios sociales, un transeúnte es una persona sin hogar de la que se daba por hecho que estaba itinerando, cuando no era cierto. La mayoría de las personas en situación de sin hogar era gente que vivía de manera permanente en alguna zona, en alguna calle, en una puerta determinada y que tenía su círculo de personas del barrio con las que tenía una cierta relación, ¿no? Pero en el imaginario tenían que ser forzosamente transeúntes, alguien que estaba de paso, alguien que no sabemos quién es ni nos importa. Una persona sin identidad porque no tiene una adscripción al grupo o no le damos el derecho a la adscripción al grupo, a la comunidad, al contexto, a la calle o al barrio, ¿no? En contexto rural sí que existe sinhogarismo, pero hay poca literatura al respecto, pero la que hay sí que te lleva a entender que se articula de otras dinámicas. Es un sinhogarismo mucho más oculto y mucho más con menos presencia y que bueno, se mueve, se gestiona desde distintas dinámicas que el sinhogarismo, digamos, más urbano o más en contexto de ciudad, no llamemos urbano. No sé si alguien había pedido la palabra, pero hay una cuestión, no sé si vale la pena seguir reflexionando sobre eso, aunque quizás no pueda servir de modelo para entender cómo queremos hablar de la marginalidad, porque realmente a mí la postura, digamos, bueno, es que no sé si es el momento de seguir hablando de este tema, pero tengo que decir que una de las críticas que más me han convencido sobre posturas como las de Joseba Chotegui del síndrome de Ulises aplicado a la migración es que el riesgo de hablar de síndrome cuando se trata de una condición administrativa de falta de papeles es de psicologizar, convertir una categoría legal en una categoría psicológica. Y ese es un tipo de riesgo que yo creo que se corre mucho cuando se habla de la ciudad también, porque está claro que quien ha nacido en Buen Pastor, bueno, es el mismo tipo de transición que se hace del margen periférico al margen moral, ¿no? En el cual, sin darnos cuenta, mezclamos dos categorías de exclusión, una que es una categoría basada sobre un espacio físico en la ciudad y el otro basado sobre el espacio moral en nuestro universo de legitimidad, ¿no? Y yo iría con muchísimo cuidado a la hora de clasificar la persona sin tener muy bien en cuenta a partir de cuál
filtro de categorías estamos hablando. Y yo creo que Achotegui ha cometido un error bastante grave al pasar al psicológico desde lo administrativo, y creo que si tenemos que construir un discurso colectivo sobre la ciudad, precisamente tenemos que desmontar este tipo de transiciones fluidas entre el orden de lo moral y el orden de lo geográfico. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Veo que Carla ha levantado la mano, pero a lo mejor alargamos también el debate, porque de esto se puede hablar muchísimo y es un temazo y hemos tratado muchísimo más. Sí, yo quería retomar esto que decías, Estefano, y también pues retomando la pregunta de Antígono, bueno, no pregunta, ¿no? Pero como intervención de Antígono, de Joan y así. Claro, yo creo que es súper peligroso, ¿no? Este psicologicismo de la situación social también y geográfica al final, pero claro, y yo creo que, bueno, también yo tengo simpatías con el psicoanálisis, ¿no? Y pienso que da una importancia a la noción de falta que aquí puede ser muy relevante, ¿no? Porque si asumimos que estamos atravesados por la falta, el cómo se gestiona esta falta, pues es muy diferente a decir que la falta ha hecho de ti una situación psicológica que no puedes escapar, ¿no? Que es como el peligro del psicologicismo. En cambio, si tú dices, bueno, teniendo esta falta, que es en este caso la falta de hogar, ¿cómo te empiezas a relacionar con esta falta? Y, ¿no? Partiendo que la falta es, ahora, ¿qué grado tiene esta falta en tu forma de ser en el mundo y cómo te relacionas y gestionas con ella? Pues eso es otra cosa, ¿no? Yo creo. Y aquí es cuando se te puede dar un espacio al sufrimiento psicológico, ¿no? De alguna forma en el espacio, que no es estigmatizante, determinante de por sí, ¿no? Y claro, cuando también Antígono decía, ¿no? ¿En qué sentido estáis diciendo, ¿no? Que las personas sin hogar están viviendo en no lugares, ¿no? Porque precisamente los lugares que hemos mencionado, pues no son precisamente lo que Marc Augé diría como no lugar, ¿no? De lugares de transición y de paso que no permiten ningún tipo de identificación. Bueno, es muy complejo, ¿no? Pero así como rápidamente dicho. Claro, pero si lo tomamos como estos lugares han estado hechos para qué y en qué sentido están siendo usados, pues sí que se le puede decir la categoría de no lugar, ¿no? Porque no están permitiendo el arraigo, ¿no? Y pensar el arraigo como concepto de encontrar ese punto de anclaje en el lugar en el mundo, pues no son lugares que sean una condición suficiente, ¿no? Como para tener ese arraigo. Y es en ese sentido solo como para justificar la categoría de no lugar aplicada como a esta enumeración, que se está usando como este no lugar, ¿no? Es decir, no está permitiendo el arraigo para tener ese punto de ubicación en el mundo, ¿no? No es la calle y la gran avenida, se dice que es el no lugar, pues porque no está siendo el espacio que permite la unión política para, ¿no? la configuración de ciertas categorías sustanciales y autónomas, ¿no? Como del cuerpo social como tal, pero es que la estación de metro tampoco puede ser un hogar. O sea, tampoco el uso que se le está dando es el uso para el que ha sido pensado y el que permite un arraigo. Entonces es en ese sentido en el que está siendo usado como un no lugar, ¿no? Están habitando un no lugar. Y claro, yo llevo también ahora, Estefana decía, ¿no? Que ahora no recuerdo en qué barrio, pero que habías estado haciendo trabajo con personas sin hogar. Y yo también llevo ahora un mes y medio estando en centros sin hogar en Barcelona. Y también muchas personas están siendo atraídas a la gran ciudad viniendo de otros municipios que son pues más rurales, ¿no? O más de, bueno, pues que son pues más del espacio rural y están viniendo a la gran ciudad porque están siendo, bueno, pues porque aquí hay más recursos y en este sentido que utilizábamos el concepto de sujetos atrapados en el espacio urbano, ¿no? Porque es como que la gran ciudad atrapa en este sentido paradójicamente y es en ese mismo sentido que rompe la categoría de margen-periferia, ¿no? Es decir, como que atrae al centro de la ciudad y en ese centro donde crea pues esa categoría súper marginal, ¿no? Es decir, justamente en lo rural, que podría ser el punto más marginal del espacio urbano central, atrae hacia el centro y en ese mismo centro es donde aumenta e intensifica un grado más hacia esa marginalidad, ¿no? Y es en ese sentido que hablábamos como de también de sujetos atrapados en el espacio, ¿no? Y esto es lo que...
¿Quién más? Yo no sé si yo no creo que tengamos mucho más tiempo. De hecho, lo diré ahora porque si lo dijera al final quedaría como si quisiera acabar de una forma u otra con el encuentro, en el sentido de darle clausura y decir unas últimas palabras. Y como no quiero que dé esa impresión que siempre le daría a lo que diga una solemnidad que no está ni mucho menos en mi pretensión, solamente decir que mira, cada uno de las intervenciones de esta tarde, también valdría para los de la mañana, de por sí podría ser motivo para una segunda edición de este tipo de encuentros, ¿no? Que habría que darles bueno, creo que estamos obligados a darles una continuidad, pero no sé, o sea, y además en todos los casos yo al menos me he sentido directamente interpelado, ¿no? Desde el principio. O sea, no siempre podía conectar bien, pero he escuchado todas las intervenciones, digamos, al completo, ¿no? Em, no sé, yo qué sé, por hacer un repaso que se convertiría en una pregunta para cada caso. Pero, por ejemplo, el tema este de sacar al pájaro, el tema de la mina, que en el fondo también ha estado esta mañana presente a través, no tanto de mi intervención como la de Paco Marín, que es alguien que sabe bien de qué habla cuando habla del barrio, ¿no? Que es, y que además conocimos a través del trabajo de Beppe Aricó sobre Venus, ¿no? Y que da que pensar acerca del efecto en que digamos, si se puede o no se puede escapar del margen, si al caso no existe alguna condena que a algunos al menos que no son Pomar, algunos se ven bueno, para siempre condenados a permanecer ahí, es más, van en el lugar del que proceden consigo mismo, ¿no? Claro, la gente que vive en la mina va con la mina donde vaya, no puede, digamos, liberarse del estigma del lugar del que procede. Y que esa paradoja de que en un contexto como el que han de vivir, ese contacto extraño con lo natural que es sacar el pájaro, el pajarismo, con todo lo que tiene él mismo de estigmatizado como consecuencia un poco, digamos, de la retórica animalista, pues me parecería en sí mismo un tema, ¿no? Y lo de cuanto a Mónica, o sea, claro, a mí este asunto me interesa, me afecta, ¿no? Yo he estado un cierto tiempo en Medellín, en particular en la comuna nororiental y particularmente en Manrique, aunque me escapaba a Versalles y aquello es muy interesante y sobre todo por las transformaciones que pretenden hacer de ella un modelo, que me dirás. A mí el tema este de si realmente la creatividad puede redimir de la marginación me parece interesantísimo. Realmente, a ver, yo no diré que se han equivocado cambiando el fusil por el spray, pero hay que pensar si el spray puede realmente hacer algo, pues, se puede hacer algo con aquellos que realmente, por mucho que lo intenten, nunca van a pintar nada. Lo siento, eso me ha escapado. En cuanto a Aida, pues yo he caminado por la Alameda y la conozco y también conozco esas transformaciones y también me parece interesante si realmente esa vía de la estética es una vía suficiente o no será algo parecido a un exultorio que permite redimir por la vía de la belleza, digamos, un cierto tipo de realidades. Es verdad que tenía razón en Nietzsche, elige o la belleza o la verdad. En cuanto a Gabriela, pues qué quiere que le diga, digamos, en el fondo no ha explicado lo que fue aquella investigación que hizo, que en el fondo era puro espiritismo, en el sentido que se dedicaba a interpelar a individuos y perfiles que ya no existen, en lugares que ya no existen, de los que únicamente quedan como algo parecido a parodias o a caricaturas. Y el tema a mí me afecta, porque ese paisaje, yo recuerdo la persona que habla, y la conozco, Jordi, y ese paisaje del que habla, yo también lo conocí, ahí vivía mi mujer y esos lugares desaparecidos, yo lo recuerdo perfectamente, pero y que de pronto Gabriela descubra que todavía están ahí y que justamente han encontrado en estos individuos que hablan su voz, me parece, digamos, bellísimo. Bueno, lo de Marcos me parece fastuoso. El tema de la cárcel, que a mí me hubiera gustado comparar con el cementerio, que tiene una problemática parecida, especialmente porque toda cárcel es un cementerio de vivos, como un cementerio es una cárcel de muertos, ¿no? Pero, bueno, y especialmente cuando uno ha tenido el dudoso privilegio de pasar un tiempo dentro, en efecto, digamos, la cuestión aparece especialmente, digamos, en carne viva, ¿no?
Sena me interesa muchísimo cómo de pronto coloca la idea de intersticio, que está en cara a la tradición de Chicago, un intersticio. Podríamos hacer en la próxima jornada sobre intersticios urbanos, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que de pronto es un intersticio? ¿Y entre qué y qué justamente sirve de bisagra? Antigone no puede evitar que todo lo que cuente suene a ensoñamiento. Más que etnografía, lo que hace básicamente es contarnos algo parecido a una especie de nebulosa que tiene un lirismo que no niega la realidad, sino que le da un valor especial y un realce. Y cuando el trabajo de Joan y Carla, pues espléndido, bellísimo, emocionante, y que plantea también temas interesantes. A mí me parece magnífico que la gente tenga derecho a un lugar en que vivir, básicamente porque uno se pregunta si uno vive donde uno vive. Ahora yo estoy aquí, en mi casa, que es donde vivo, lo cual de una forma u otra sugiere que hace un rato no estaba exactamente vivo, puesto que no estaba donde vivía. Pero sí que es verdad que eso es justamente el hogar, que en el fondo se supone, y eso es justamente una de las claves que tantas veces fracase, que deba ser por definición dulce. Y de pronto creo que podría ser un tema interesante del que han hablado ellos, no sé si queriendo, que es el tema del lugar. ¿Es lo mismo un espacio que un lugar? Yo no estaría tan seguro, ¿eh? Pero justamente debatir sobre si, igual que la diferencia entre margen y periferia es pertinente, yo creo que sería interesante saber si todo, digamos, si un espacio puede existir si no se localiza y si uno puede existir sin tener justamente un lugar en que tener lugar, ¿no? Pero, digamos, bueno, en fin, yo lo único que digo es esto, digamos, una forma de rendirle homenaje y agradecimiento a las personas que han intervenido tanto esta mañana como esta tarde. Yo creo, sinceramente, que hemos de digerir la importancia de lo que hemos hecho, por cierto, tan mal. Porque no nos hubiera costado nada preparar un poco de preparación de los intervinientes, que hemos hecho desfilar, venga, ahora tú. Bueno, yo creo que esto va a tener un gran recorrido. Tendremos la segunda edición, la tercera, la cuarta, y seguro que cuando esto salga perfecto e incluso consigamos venir financiación internacional y tal, añoraremos justamente esta primera edición en que todo salió tan al mismo tiempo tan bien y tan mal. O sea que, bueno, pues que muchas gracias a Estefano y a Sari por haberos acompañado. Estas, como podéis comprender, no son las últimas palabras. No estoy cerrando el simposio, por eso he querido hablar ahora antes de que alguien tenga una nueva pregunta seguramente más interesante que esta especie de homenaje con más emoción que inteligencia. A mí me ha sonado mucho a cierre del simposio, no sé a vosotros. Por eso yo quería, porque suena como solemne, de doy por cerrada. No. Yo no lo estropearía con más palabras, pero si alguien se atreve... Yo creo que es el momento de cerrar. Sí, yo, perdonad, o sea, sí, antes de cerrarlo ya definitivamente, nada, es que os quería agradecer muchísimo a todas las personas que habéis intervenido y las que habéis estado escuchando y sí, ojalá os pueda seguir escuchando y reflexionando acerca de lo que habéis dicho, ¿no? Que bueno, en fin, que ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Lo que quizás tendríamos que discutir un momento antes de cerrar es qué hacer de las grabaciones, porque si queremos, por ejemplo, ponerlas en un YouTube o incluso poner sencillamente los audios disponibles por alguien que solo quiere escuchar, yo qué sé, en el tren, pues a lo mejor haría falta que todos los que han hablado o hecho preguntas escriban a alguien de nosotros diciendo que no hay ningún problema o sencillamente que sepan que si no quieren que su voz salga, a lo mejor nos avisen y podríamos enviar un correo, pero tampoco tenemos todas las direcciones de toda la gente. Pero bueno, habría que ir con cuidado al reproducir y al publicar todo esto, pero yo creo quizás que valga la pena hacerlo porque realmente hay mucho. Pero en efecto hay que pedir permiso y es un poco lío. Además, son muchas horas, ¿eh? Ya veremos, incluso podemos cortarlo y tal, pero en todo caso ya veremos qué hacemos con ello. Ahora, si alguno de los participantes quiere la grabación, sí que la podemos enviar, por supuesto.
Pero de cara a publicarlo puede ser un lío porque ahora sí nos podemos, ahora sí, en efecto, o sea, hay que pedir permisos y tal, incluso a las personas que han intervenido sin estar invitadas. Aunque algunas de las que pienso que Iván no hubiera podido presentar alguna cosa y lo mismo por más de uno que ha escrito, que podrían haber estado. Entonces yo creo que ahora es cosa de bajar la grabación y luego y si alguien la quiere la mandamos, pero es que son casi 8 horas, ¿eh? Bueno, pues entonces hasta luego. ¿Ahora qué? ¿Unas cervecitas y esto? Ahí va. Muchas gracias, Manuel, Esteban, Saray y a todos. A todas vosotras. Sí, muchas gracias por organizar esta jornada. Gracias a todos. Sí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, un placer escucharos. Adiós. Gracias. Sí, hombre. Muy bien, Tania, ¿eh? Sí, estaba contento. Excelente, excelente, muy bien. Venga. Pues nada.